El teorema fundamental de los triángulos. Los triángulos son tal vez una de las figuras geométricas más comúnmente utilizadas. Pensemos por ejemplo en las pirámides, que posiblemente es una de las construcciones humanas más antiguas y que usa como fundamento de construcción el triángulo, precisamente porque le da una gran estabilidad y esa figura geométrica puede soportar una gran cantidad de peso. Ese principio se traslada también a muchas construcciones modernas que usan los triángulos como base para ellas, precisamente por esas propiedades. Pero para poder hacerlo bien, para que la construcción no se caiga, es necesario tener muy en cuenta las partes matemáticas de los triángulos y para eso es que nos sirve el teorema fundamental de los triángulos. Pensemos por ejemplo en cualquier triángulo. Matemáticamente, de cualquier triángulo, yo voy a necesitar conocer dos elementos. Por un lado, el lado precisamente del triángulo, o por el otro, el ángulo, que es la abertura entre dos lados. Puedo necesitar conocer cualquiera de esas dos cosas. Entonces, el teorema fundamental se usa precisamente para hallar uno de esos ángulos, el ángulo faltante. Ese es el uso fundamental de ese teorema. ¿Bien? Entonces, para cualquier triángulo, cualquier tipo de triángulo, sin importar su tamaño o su forma, se cumple el teorema fundamental, que dice básicamente que la suma de los ángulos internos de cualquier tipo de triángulo, de cualquiera, siempre me va a dar 180. Entonces, si ustedes suman este ángulo, con este ángulo, con este ángulo, siempre les va a dar 180 grados en cualquier triángulo. Bien, veamos entonces con un ejemplo, mediante la aplicación de un problema, cómo se usa el teorema fundamental de los triángulos. Entonces miremos. Un diseñador desea construir un soporte triangular que una dos vigas de madera en un ángulo de 25 grados. Si el ángulo que los une con la tercera viga es de 35, ¿cuánto mide el ángulo restante? Pues bien, lo primero que necesitamos hacer es dibujar el triángulo ubicando sus lados. Entonces, dibujamos el triángulo del problema. ¿Listo? Y comenzamos a ubicar cuáles son los ángulos. Entonces, por un lado tenemos 25 grados, ese es uno de los ángulos. Lo ubicamos. Por el otro lado, 35 grados, lo ubicamos. Y el ángulo restante es el ángulo que no conocemos. Y para eso vamos a hallar el teorema fundamental de los triángulos. Bien, lo segundo que hay que hacer es sumar los ángulos conocidos. ¿Y cuáles son los ángulos conocidos? Pues por un lado tenemos 25 y por el otro 35. Entonces, al hacer la suma, 25 grados más 35 grados igual 60 grados, ya tenemos ese valor. Tercero, vamos a restar de 180 grados el valor hallado anteriormente. ¿Por qué? Como el teorema nos dice que deben sumar todos 180 y ya tenemos 60, pues la operación que hay que hacer para hallar el ángulo restante es una resta. Entonces, 180 menos 60 es igual a 120 grados. Entonces, el valor de ese ángulo que no conocíamos usando el teorema fundamental de los triángulos va a ser 120 grados. Es bastante sencillo usarlo para resolver problemas. Así que, en síntesis, el teorema fundamental de los triángulos se aplica a cualquier tipo de triángulo y dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, sin importar su tamaño o su forma, siempre va a ser 180 grados.